Paso doble, bueno, ese paso doble es uno de los temas más versionados de Astor. Sí. Obviamente toda la discografía de Astor es versionada y no solamente Como acá en la dice mi Argentina, ¿no? amigo Pereira, Libertango. Libertango. Bueno, este es Sí. el tema Libertango, la versión de un grupo vocal que se llama The Swingle Singers, fueron uno de los pioneros, ¿no? Sí. Porque arrancaron en el 62, o sea, tienen mi edad. Mira. Justo mi edad, Mira, 62 mira. años van a cumplir. Ajá. Y el grupo lo armó War Single en París. Y bueno, después tuvo muchas formaciones. Bueno, esta es la más reciente. Y este disco, este tema que incluyen la obra o el tema de Astor Piazzolla, Libertango, uno de los más versionados de Don Astor, ¿no? El gran Astor Así Piazzolla. es. Bueno, está en línea para conversar con nosotros, Marcos, a un compañero, un amigo, Antonio Rossi, periodista especializado en temas de transporte y energía y que hemos despertado tempranito para charlar con él si es que no se cortó. Antonio, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal, María Herminia? Buen día. Buen día. No, había escuchado un ruidito en la línea y pensé que se había cortado. Gracias, gracias por atendernos en lo que resta de nuestro programa. No, por favor, gracias por llamar. Dame un pantallazo como experto que sos en esto, hacia dónde va el gobierno, con qué nos encontramos y qué prevés pasará. Bueno, mira, yo lo que puedo hacer es brindarte una visión desde el punto de vista más bien económico y de los temas que uno sigue, que son las cuestiones vinculadas con energía y transporte. Sí. Mira, lo que se está viendo es que el gobierno está tomando medidas, sobre todo en energía, ¿no? Que es donde más avanzado. Medidas de tipo de shock, digamos como de un plan de shock con medidas extremas que si bien funcionan en los papeles estarían indicando que funcionan bien, en la práctica están empezando a tener ciertas complicaciones y dificultades producto de que esas medidas no forman parte de un plan económico integral o de lo que los economistas están reclamando, economistas de distintas vertientes, están reclamando que es un plan de estabilización, porque lo que se está viendo hasta ahora son medidas básicamente que apuntan a lograr un equilibrio en las cuentas fiscales con una fuerte reducción del gasto y sin otra cosa detrás, ¿no? Sin medidas complementarias alternativas que vayan en la misma línea o que vayan de una manera coordinada con los sectores económicos como son los energéticos, el transporte y mucho menos con una política de ingresos, ¿no? Claro. Que no termine por desestabilizar o desequilibrar los resultados macroeconómicos que está mostrando el gobierno en materia de reducción de gastos y de déficit y de corrección de déficit fiscal, pero a costa de ir acumulando deudas en otros sectores o de aplicar aumentos de tarifas muy elevados de golpe que tengo mis dudas de que se puedan sostener en el tiempo, ¿no? Ya por las reacciones que hay, sobre todo en el interior, en muchas provincias, al aumento de tarifa que se aplicó en el sector eléctrico desde febrero, cuyas boletas están empezando a llegar ahora, con todo el impacto que eso había implicado, con subas del 300 y 400%, y ahora a eso se le agrega lo anunciado esta semana para el servicio gasífero, donde los aumentos, en el caso de pymes, de comercios y pymes industriales, esto es a nivel país, y puede llegar, solamente en abril puede llegar a entre un 600 y 800% de ajuste. Eso después tiene su correlato en el traslado a los precios de los comercios o de las industrias que utilizan el gas como matriz productiva, ¿no? Claro. Y ni que hablar del tema de los hogares, de los clientes hogareños. Ahí, en el caso del gas se ha aplicado una suerte de nueva política tarifaria
que es muy radical en cuanto a los cambios que ha introducido. No solo con los porcentajes de aumentos que llega, ya te digo, en abril, en promedio, a nivel residencial, las subas van a estar entre 3 y 5 veces más de lo que se pagaba en marzo, para no confundir tanto con porcentajes. Sí. O sea, un usuario residencial tiene que pensar que por los consumos de abril, si los mantiene en el mismo nivel que en marzo, va a pagar entre 3 y 5 veces más que en marzo. Pero ahí no termina la cosa. En mayo, los hogares de altos ingresos, o sea, los que perdieron los subsidios, van a volver a tener un aumento. Un aumento, se está hablando en el precio del gas, que va a ser de prácticamente casi 100%, 120% más, que va a caer en el periodo de mayor consumo, que es el invierno. Claro. Así que invierno contra invierno, o sea, este invierno que se viene con respecto al que pasó, y en los hogares pues van a estar pagando casi entre 7 y 8 veces más que el año pasado. Por el mismo nivel de consumo. Con un agregado más, que esto lo están teniendo, esto se está observando en todos los servicios públicos, que es que a partir de mayo todos pasan a tener actualizaciones mensuales. Claro. La luz, el gas, el agua, bueno, acá el transporte, la actualización es bimestral, pero en cualquier momento va a pasar a ser mensual, ¿no? Pero se da este nuevo fenómeno, que todos los servicios públicos empiezan a tener actualizaciones mensuales, algunos por ajuste del precio del gas, en el caso gasífero, y además en el caso del gas, también por actualización de los ingresos de distribuidoras y transportadoras. En el caso eléctrico también es por una actualización, un mecanismo automático de una suerte de indexación que le han dado a las distribuidoras del área metropolitana, de norte y de sur. Y además en el caso de eléctrico vuelve el esquema tradicional, que era el ajuste del precio mayorista del gas cada 3 meses. Ya te digo, esto que puede sonar muy bien o puede quedar muy bien en la teoría, en los papeles, para que el Estado baje los subsidios, reduzca el déficit y pueda tener recursos disponibles para atender otras cosas, en la práctica es inviable. Ya te digo, muchísimas dudas en cuanto a su viabilidad, ¿no? Claro. Yo pienso, vos me hablas de todo esto, y pienso rápidamente en un jubilado. Bueno, sí. En donde ahora creo que llega a 200.000 pesos, sí, ¿no? No sé si va a mantener el bono, Milei, qué va a hacer. Bueno, 200.000 pesos. Tenés que, los medicamentos han bajado la cantidad que puede asistir si pertenece a PAMI. Si alquila, ni te cuento. Yo decía ayer, es decir, ¿cómo no va a hablar el Ombudsman Semino de una cuestión de humanidad, ¿no? Un desastre humanitario, lo de los jubilados? Si uno lo ve, vas a una verdulería y a veces miran una fruta que tienen gana y no les da el cuero, no les da el bolsillo. Sí, no. Bueno, por eso es un poco lo que yo te decía al comienzo, ¿no? Estas son medidas que le cierran a los teóricos, le cierran a los que hacen las planillas, pero que en la realidad tiene estos contrastes y tiene estas injusticias. ¿Crees que pasará como ocurrió en un momento con Macri cuando intentó era época de Aranguren, si mal no recuerdo, ¿no? Ese momento, en 2016. Sí. Exactamente, que luego se retrocedió, ¿o no? ¿Crees que la motosierra del gobierno queda viva o queda vivo? Yo creo que es muy probable que haya planteos judiciales, claro. Sobre todo en el caso del gas. Claro. Ahí cuando empiecen a llegar las boletas, que va a ser a partir de principios de mayo, las primeras con aumento. Eso es muy probable que se dé. Después, lo que sí yo estoy viendo es, ya hay reacciones en varias provincias con el tema del impacto del ajuste eléctrico. Ya vos tenés, por ejemplo, en Córdoba y Misiones ya establecieron que las tarifas de las últimas boletas
se pueden pagar en 3 meses. Pero ahí te paro, yo lo vi, pero se te acumula, se termina siendo una bola tremenda, porque... Sí, pero es lo que hay que tomar en cuenta, que es la primera reacción, es la primera medida para tratar de amortiguar, o la primera medida que reconoce el problema y trata de buscarle una solución. Creo que es muy poco eso, es muy poco y como vos decís, sí, eso para la factura de marzo. ¿Qué va a pasar con la factura de abril? ¿Le vas a tener que dar 3 meses más? Bueno, no, yo creo que es el comienzo. En Salta, por ejemplo, en Salta suspendieron el aumento que del 120% que le habían otorgado a la distribuidora eléctrica. O sea, como dejaron solamente el aumento del precio de energía mayorista, pero suspendieron este 120% que iba para la distribuidora. Y después en otros casos ya estoy viendo que en Entre Ríos, por ejemplo, y ahí mismo en Santa Fe, ya están evaluando como primera medida, como primer paliativo, que yo creo que no va a alcanzar, que era a los que paguen después del primer vencimiento no aplicarle recargos. Pero ya te digo, son las primeras reacciones, digamos, prácticas que hay o de los gobiernos provinciales. Con el gas, como va a ser más fuerte, como va a ser más notorio el impacto o el traslado a las boletas finales, yo creo que ahí se van a conocer otro tipo de medidas. Con la diferencia de que mientras en el servicio eléctrico el costo político o la cara la tienen que poner los gobiernos provinciales, en el caso del gas este es un servicio que depende exclusivamente del gobierno nacional. Entonces ahí todas las protestas y todas las reacciones y las medidas, en todo caso correctivas, las va a tener que tomar la Administración Nacional y no las provincias, porque las provincias no pueden, no tienen que poder de intervención. La Rioja, ¿qué es lo que hizo? No incrementa el aumento. La Rioja lo que ha hecho es decir que no va a aplicar en las tarifas eléctricas el último aumento. Lo que pasa es que eso le va a generar una deuda a la distribuidora provincial con el sistema energético eléctrico, con lo que se llama la CAMESA. Con CAMESA, Y eso después puede implicar un juicio, otra historia. Ahora, vamos a un país del juicio. Hace un ratito conversaba con el doctor Mario Ackerman en lo suyo, ¿no? En todo el tema laboral y demás. Él dice, esto va a juicio, ¿viste? La cuestión de no renovarle contrato, pero no pagarle ninguna indemnización. Y además, cuando vos tenés muchos años en el Estado, bueno, el contrato es como que no es válido, digamos, pasás a tener ciertos derechos, ¿no? Por lo que ha manifestado incluso la propia Corte. Entonces, si en el derecho laboral vamos a una catarata de juicios, si en los temas estos que tiene que ver con lo eléctrico, con el gas, con los servicios, vamos a una catarata de juicios, la verdad que nos vamos a un país enjuiciado. Y sí, bueno, ahí entra el otro tema crítico, que es la justicia. Vos fíjate el tema, la cuestión que tocaba antes de los jubilados. ¿Los jubilados cuánto hace que vienen haciendo juicios? Sí, pero después si lo ganan, inclusive no se lo pagan y fallecen sin cobrarlo. Sin cobrar, con fallo de favor y bueno, y ahí la justicia llega, falla a favor, pero después no acciona contra el Estado cuando no paga o cuando no reconoce los fallos en contra. Antonio, así que, sí, es todo un tema. Además, gracias por este pantallazo tan cruel, pero tan real de a qué nos enfrentamos. Así que... Sí, yo creo que sí. Porque creo que van a ser meses bisagra mayo y junio con respecto a la cuestión tarifas, como tantos otros temas también. Así es. Gracias, un abrazo muy grande como siempre, muchas gracias. Que tenga buen día y buenos días y gracias por llamarnos. No, por favor. Antonio Rossi, periodista especializado en temas de transporte y energía. Rápidamente, y voy a vos, Marcos, un oyente a propósito de lo que decía nuestro anterior interlocutor, el doctor Ackerman, lo del molino, dice, buen día, en cuanto al molino ocurrió...